Hola, no escucho nada por acá. A ver ahí. Ahora, Ahora sí. soberano Señor, te damos gracias en esta noche por este privilegio que nos das una vez más de estar reunidos en tu nombre, Señor, y con este noble propósito con el que hemos sido convocados, Señor, de profundizar en tu palabra y especialmente en este tema, Señor, que es tan importante para llevar a cabo la tarea que nos has encomendado a todos y cada uno de los tuyos. Te damos gracias por cada uno de todos los hermanos que se han hecho presente en este momento. Pedimos, Señor, que la dirección de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno y que realmente esta sea una noche donde sea el protagonista el Espíritu Santo y esté ministrando nuestras vidas. Presentamos este tiempo y nuestras vidas en tus santas manos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. A ver. Ahora sí le vamos a pedir que pongan en silencio sus audios. Ahí está. Para que no haya acople. De todas maneras, si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, ustedes pueden levantar la mano o mandar por los chats la manito levantada para cualquier cosa, para dudas o lo que fuera, o si no se escucha. Lo primero que queremos aclarar es cómo nació esta necesidad de tratar en Alit, en la Iglesia de Dios, el tema del Espíritu Santo, sus dones, sus ministerios. Nosotros, que con mi esposa estábamos todavía en Río Grande y tuvimos charla con algunos hermanos y estábamos como percibiendo, como sintiendo este desafío de que se tratara. Y al mismo tiempo, el pastor Jorge Bacaro, que es el presidente de ALIP y es el director del Seminario Emanuel, estaba en una convención de iglesias que hacía muchos años que no podíamos participar, se logró, pudo viajar, le pagaron el viaje los hermanos de
las iglesias del Concilio Mundial en Alemania, y estando en medio de todas esas diversidad de congregaciones, él tuvo un sentir muy profundo en su corazón de que tratáramos el tema del Espíritu Santo, de lo que significa, del bautismo, de los dones, y especialmente de la administración en las iglesias, y de la necesidad de renovar ese llamamiento de esos dones en medio de nuestras congregaciones. A partir de allí, esto fue el año pasado, empezamos a trabajar, se empezó a hacer este trato, este documento, y al mismo tiempo a nivel de lo que es la autoridad de nuestra iglesia, la Junta Ejecutiva Nacional, tratamos este documento, lo abrimos a todos los pastores y las pastoras, y luego quedamos de acuerdo de que lo íbamos a tratar por distritos. Entonces nosotros como distrito patagónico estamos tratando lo que es este taller del Espíritu Santo con el ánimo de aplicarlo, de vivenciarlo en nuestras congregaciones. Primero en nuestra vida, obviamente, y luego en nuestras congregaciones y en nuestra práctica como iglesia, que es tan importante. Así que esta es un poco la presentación que queremos hacer para encuadrar lo que vamos a tratar. Ustedes cuando vean el material van a ver que es un taller, programa de actualización ministerial. Nosotros periódicamente damos estos temas y le llamamos actualización ministerial porque es para todos en general, pastores, ministros, los miembros de las iglesias. Especialmente acá también hay hermanos que están estudiando en el seminario o han estudiado, así que esto le va a venir bien para enriquecer. Así que les damos la bienvenida a todos, como decíamos los hermanos de Gastre, qué linda bendición de verlos, de conocerlos, los hermanos de Sarmiento, los hermanos de Esquel, los hermanos que están en Comodoro Rivadavia, en Río Grande, bueno, no sé en qué otros lugares más, en Buenos Aires, en Nidia y Jorge están en Buenos Aires, pero ellos originalmente pertenecían a Río Grande, así que a todos le damos la bienvenida, y estamos esperando que se conecten unos hermanos también de Villa Gesell que hemos invitado, así que con la ayuda del Señor queremos comenzar a tratar el tema del Espíritu Santo, dones y ministerios. Lo que vamos a hacer al principio, si ustedes tienen a mano sus materiales, yo voy a compartir la pantalla para que vayamos leyendo. Lo que pasa es que así los veo a ustedes y es mejor que ver el material, pero bueno, acá hay hermanos que todavía están saludando, la hermana Mariela Lino saluda, que es de Esquel, también estudiante del seminario. ¿Qué es el Pentecostés? Básicamente nosotros vamos a tratar este escrito sobre la experiencia de lo que se considera el nacimiento de la iglesia, que es en Hechos capítulo número 2, el día en que el Señor derrama el Espíritu Santo sobre los que estaban allí reunidos, cumpliendo la promesa del Padre, y que todos tenían que esperar, habiéndose quedado en Jerusalén, para recibir la investidura del poder de lo alto. Creo que de los que estamos aquí en esta noche conectados, salvo algunos hermanos quizás nuevos que no conozco, por ahí no han todavía experimentado de lleno lo que es el desarrollo de una reunión o de una experiencia, y acá vamos a hablar de pentecostal, una experiencia carismática, en definitiva, cómo se mueve el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas y en medio de las congregaciones. Por eso, lo que nos propone este trabajo es recorrer un poquito qué significa el bautismo del Espíritu Santo o la experiencia pentecostal. Pentecostés viene de que era una fiesta judía 50 días después de la Pascua, y se celebraba la fiesta de las cosechas. Todos iban a Jerusalén y allí
se celebraba la fiesta de Pentecostés, se llevaban las ofrendas de lo producido en el campo, y era una fiesta de todos los judíos. En esa fiesta judía, ese día de Pentecostés, el Señor derrama el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos que estaban esperando esa promesa. Así que fue algo muy, muy particular y muy notorio. Así que si cualquier cosa usted no sabe algo no conoce de este tema, puede después preguntarlo. Yo voy a avanzar suponiendo que todos tenemos algún grado de conocimiento o de experiencia en este tema de la pentecostalidad o del pentecostalismo. Nosotros en nuestra primera hojita o en la segunda hojita del escrito tenemos que el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles nos enseña un pentecostalismo integral, que es el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo de 1 al 13. Todos estos textos yo le voy a pedir que usted para mañana los lea en su casa, los lea, los medite. Esto no va a tener tarea como cuando hacemos el seminario, pero es muy importante que usted vuelva a releer estos textos. A mí personalmente, a pesar de tantos años, de haber conocido al Señor y de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, sin ser bautizado en agua, porque esa es la experiencia que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Normalmente uno se bautiza en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por ahí después recibe la promesa del Espíritu Santo. En mi caso fue antes, y así habrá casos y experiencias que podamos compartir de esto tan maravilloso que es el ser revestido del poder de lo alto. Entonces, en esa experiencia pentecostal, cuando el Señor derrama el Espíritu Santo, dice que sobre cada uno se derramó como lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo importante de esto que nosotros queremos resaltar es que el primer mensaje, cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, dice que la gente que estaba de distintas naciones comenzaron a escuchar que los apóstoles hablaban en lenguas que eran los dialectos de donde ellos venían. Las lenguas, porque eran los judíos de la dispersión, que eran las lenguas de las cuales ellos se habían criado, y entonces estaban entendiendo el mensaje que daba la palabra de Dios, que daba el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que oían? Oían las maravillas de Dios. Hechos 2:11 dice, y les oíamos hablar las maravillas de Dios. Y aquí tenemos una gran primera diferencia entre lo que significa hablar en lenguas humanas y en lenguajes humanos, y otra gran diferencia que está en 1 Corintios, donde Pablo habla también de los dones, y que está hablando de las lenguas que son angelicales y que no tienen interpretación, salvo por el don de interpretación de lenguas, que ya vamos a ver en otro momento. Por ahora estamos viendo un derramamiento del Espíritu Santo, dando origen a la iglesia cristiana, a la iglesia del Señor. En sus comienzos, una manifestación espiritual, una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, pero con un propósito concreto, que era un propósito misionero y evangelizador. Y automáticamente Pedro se pone en pie y comienza a predicar la palabra de Dios. Fíjese que dice allí en 2:14 al 36 está el mensaje de Pedro, y Pedro usa textos del Antiguo Testamento. Acá en nuestro manual está Joel 2:28 al 32, Salmo 16, Salmo 110. Ahora, ¿por qué es la pregunta queda planteada? ¿Por qué Pedro, puesto en pie, toma textos del Antiguo Testamento? Ahí pueden abrir los micrófonos si quieren contestar. ¿Por qué Pedro toma textos del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento? ¿Qué les parece a ustedes? Si no había otra cosa, no tenían otra cosa.
Y Eran las aparte promesas. ¿Quién contestó? Eduardo de Río Grande, claro. El Nuevo Testamento, ¿qué pasaba? Todavía No estaba escrito. no estaba escrito. No Recién, había ocurrido. exactamente, todavía no estaba. Entonces Pedro echa mano de lo que sí conocía como buen judío, que era la palabra de Dios, que era del Antiguo Testamento. Entonces, para ellos fundamentar lo que estaba pasando era muy importante. Entonces, no solo la experiencia espiritual, no es solo el derramamiento de los dones del espíritu del fuego, es ir a sostener eso que se estaba dando con el fundamento de la palabra de Dios. Y fíjese que esto, la verdad, por eso le decía, tantos años, yo no le había prestado atención. Pedro no predica del don de lenguas. Pedro no predica del bautismo en el Espíritu Santo. ¿De qué predica Pedro? De Cristo. Él dice, estos que ustedes ven no están borrachos, sino que este es el cumplimiento de lo que Dios prometió, que derramaría su Espíritu, y hace énfasis en la persona de Jesucristo, en el Mesías prometido. Entonces, estas son las primeras reflexiones que tenemos que tener. No sirve solamente el aferrarnos a las experiencias espirituales o a las experiencias carismáticas si no está fundamentado en el mensaje del señorío de Cristo. Esto es extremadamente importante. Tal fue la palabra que predicó del señorío de Cristo Pedro, que la gente que estaba escuchando dijeron, bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús, porque el problema para los judíos era aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces, el mensaje era total y absolutamente cristocéntrico. Y se convirtieron, ¿cuántas personas? 3.000 personas. De hecho, el lenguaje que usaba Pedro era un griego muy malo, si es que predicó en griego. No se sabe si predicó en griego o predicó en arameo. En arameo, porque dice que los galileos inclusive hablaban mal su propio idioma. Y aún así, el Espíritu Santo tomó la palabra que predicaba Pedro y hizo el impacto en los corazones para llevarlos al arrepentimiento. Entonces es manifestación del Espíritu, fundamento de la palabra, y luego viene lo que nos presenta al final del capítulo. ¿Qué se debe producir cuando hay esa manifestación? ¿Cuál es el resultado? El resultado es un elemento esencial que nosotros tenemos que recuperar si es que lo hemos perdido. Y es una comunidad que se reunía para aprender la palabra de Dios. Ahí está en el capítulo 2, del 42 al 47 de Hechos. Compartían la enseñanza de los apóstoles, las oraciones, la comunión del pan, la mesa, la Santa Cena, que en ese momento esa era la Santa Cena. Y además compartían todo lo que tenían, de manera que no había ningún necesitado entre ellos. Yo me pregunto, no conozco muchas comunidades, algunos hermanos de Gastre no los conozco, así que no puedo hablar por ellos. Pero sí conozco otros lugares. Y yo pregunto, ¿cuánto de esta pentecostalidad nosotros estamos teniendo, practicando? ¿Tenemos expresión del Espíritu Santo? ¿Hay hablar en lenguas? ¿Están los dones moviéndose? El Señor ha dado, después vamos a ver los tipos de dones, la calidad de los dones, en fin, todo lo que nosotros vamos a tratar. ¿Cuánto de la centralidad de nuestro mensaje habla de Cristo? ¿O hablamos más de nosotros mismos?
o de nuestras experiencias. Cristo debe ser el centro de toda nuestra predicación. Por eso es muy importante entender que para una correcta pentecostalidad tiene que haber la centralidad del señorío de Cristo, fundada en la palabra de Dios. Como resultado, el Espíritu Santo se manifiesta, muestra, mueve sus dones, hace el impacto que tiene que hacer y produce una comunidad comprometida. Fíjense que dice nuestro escrito de un teólogo que les recomiendo busquen y lean, Juan Stam, ya fallecido, misionero en Costa Rica, no de origen pentecostal, pero sí hay un escrito maravilloso que habla del verdadero pentecostalismo y dice: la mayor prueba de la autenticidad de lo que pasó el día de Pentecostés fue lo que pasó el día después. ¿Por qué? Porque los recién convertidos recibieron el Espíritu Santo y enseguida practicaron la solidaridad social y económica. De modo que no había ningún, como dice la palabra, no había ningún necesitado entre ellos. Dice que el pueblo, los que no eran creyentes, el pueblo que veía esto con extrañeza, los miraba y veían cómo hacía Dios milagros, pero también cómo se unían, cómo se amaban y cómo se cuidaban entre ellos. Igualito que nosotros ahora, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se está dando esa realidad en nuestra vida cristiana, de iglesia, en nuestra práctica pentecostal? Porque ¿cuál es el peligro? El peligro es que muchas veces en nuestras reuniones, también está en nuestro manual acá, en nuestro escrito, demasiadas veces en la celebración que tenemos en el culto, en las experiencias, yo sé que vamos de un péndulo, somos pendulares, vamos de un lado para el otro. A veces tenemos semejantes expresiones espirituales, hablan en lenguas y cantamos y saltamos, algunos bailan, otros danzan, otros se tiran al piso, otros se ríen. Ustedes pónganle la expresión carismática que quieran. Para algunos yo sé que estoy hablando en chino, pero si usted ha participado alguna vez en una reunión donde los Se acaba de movimientos... pegar al ¿Cómo? líder. ¿Cómo? No sé quién abrió el micrófono, ¿quiere decir algo? No. Bueno, puede haber todas esas manifestaciones, pero cuando esas manifestaciones corren del centro a la persona de Jesucristo, entonces estamos desviando el verdadero sentido. Por eso nuestro manual dice, no estamos frente a un estudio neumatológico que es hablar del Espíritu Santo, sino cristocéntrico. Nosotros, para tener una correcta pentecostalidad y permitir que el Espíritu Santo verdaderamente guíe y obre lo que tiene que obrar, es un mover cristocéntrico. Cristo tiene que estar en el centro. Si eso no sucede, si en el centro de nuestra reunión o en el centro de nuestra vida solo son expresiones o manifestaciones emocionales, estamos teniendo un problema. Y ese problema es que le estamos dando más lugar a lo emotivo que a lo verdaderamente importante. Y no, entonces no tenemos que confundir emocionalismo con manifestación del Espíritu Santo. No tenemos que confundir emocionalismo o sensacionalismo con el obrar del Espíritu Santo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en nuestras iglesias pentecostales o carismáticas, cuando hay manifestaciones, como dice el apóstol Pablo, todo tiene que ser decentemente y en orden. Y entonces allí es donde hay que trabajar, y para eso estamos en el taller en estos días, para aprender qué herramientas tenemos. No es importante
no debe ser más importante lo que está sucediendo como expresión posiblemente del Espíritu Santo, porque a veces también había un dicho que decía nuestro hermano Anacondia, el evangelista, él decía, cuando el fuego del Señor está encendido, el enemigo viene, pone la parrilla arriba y tira la carne. Queriendo decir que muchas veces bajo el pretexto de que es una manifestación del fuego del Espíritu Santo, se manifiestan también las obras de la carne o del enemigo. Y usted me va a decir, ¿y cómo hacemos para saber eso? Bueno, justamente, para eso están los dones, y hay uno de esos dones que el Señor ha dado a la iglesia, que es el discernimiento de espíritus. ¿Estoy hablando muy en chino o se entiende? No, ver, perfecto. los hermanos de Sarmiento, ¿qué dicen? A ver, Marlene y compañía. Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Bueno, esto es muy importante que lo tomemos y que lo podamos poner en práctica. Pero recuerden, manifestaciones del Espíritu, pero primero tiene que estar el señorío de Cristo y es fundamental el bien común. Sí, hay manifestaciones espirituales, sí hay prédica de la palabra, pero si no se busca el bien común del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, algo está fallando. Algo no estamos completando. Estamos rengos, estamos con dificultades, con falencias. Entonces, nosotros necesitamos que estas tres cuestiones, el señorío de Cristo, la manifestación del Espíritu Santo y el bien común, sean una realidad en nuestras vidas y en la práctica de nuestras iglesias. Que nos llamamos pentecostales, pero que realmente tendremos que tratar de que eso sea realidad, que sea vivo en nosotros. Acuérdense, la palabra de Dios dice, y no había entre ellos quien tuviera necesidad alguna. Respecto al señorío de Cristo, también tenemos en nuestro manual, Pablo habla de que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nosotros hoy por ahí esa expresión no la usamos mucho. ¿Por qué? Porque si bien Jesús es nuestro Señor, y lo declaramos, y lo creemos, y creemos que es a través del Espíritu Santo que podemos decir que Jesús es nuestro Señor, en aquel tiempo, declarar que Jesús Cristo, era el Señor, podía costarte la vida, porque para ellos que eran súbditos romanos, el único Señor que había que adorar y servir era el César. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es que le demos el contexto a lo que estamos diciendo, que también cuando Pablo lo escribe, todavía estaban bajo el Imperio Romano, y decir que el único Señor de los cristianos era el Kyrios, era el Señor Jesucristo, era algo totalmente subversivo. Y él sabía que le podía costar la vida a quienes promulgaran eso y vivieran eso. Hoy nosotros podemos decir hasta inclusive cuántas veces lamentablemente lo tomamos en vano y decimos Señor, Señor, por cualquier cosa que nos pasa, y que verdaderamente si fuera el Señor de nuestras vidas, con todo el sentido de la palabra que tiene que ser, no estaríamos viviendo una iglesia tan pálida, tan anémica, tan falta de buenas obras y tan comprometida con un mundo que se cae a pedazos. Siempre cuento esto, de que todos los del pueblo, decían, todos los demás del pueblo los veían y querían ser como ellos porque se asombraban no solo de los milagros, sino de lo que enseñaban y de lo que vivían. Y eso tiene que ser vigente hoy para que nos contagie, para que nos estimule y para que verdaderamente el Espíritu Santo reavive esa centralidad de Cristo como Señor en nuestra vida. Acuérdese, señorío de Cristo, señorío de Jesús. El Señor tiene que ser Señor en todas las áreas de nuestra vida.
intelectualmente, espiritualmente, físicamente, en todo Jesús tiene que tener el señorío. Luego, en nuestra página número 4, está la manifestación del Espíritu en sí. La segunda cuestión fundamental. Dice 1 Corintios 1:27 que la manifestación del Espíritu es dada conforme a cada uno para provecho de los demás, Ahora, quiero hacer una aclaración acá, que no está en el manual. Siempre es bueno estudiar, leer, aprender de la obra del Espíritu Santo en 3 capítulos de 1 Corintios. 1 Corintios 12, 13 y 14. Siempre hay que leerlos y estudiarlos como un bloque. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 12 Pablo habla del desarrollo del señorío de Cristo, de los dones del cuerpo de Cristo, que es uno, que somos distintos miembros, etcétera, etcétera. Después da un detalle de los distintos dones y ministerios, de los milagros, bueno, de todos los dones. En el capítulo 13, al finalizar el 12, dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Y habla del 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor. Donde dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diese todos mis bienes para repartir a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no vale de nada. Así que el capítulo 13, que es el capítulo del amor, es el lubricante, es lo que tenemos que ver como el eje del amor para que el Espíritu Santo obre realmente como debe obrar. Y en el capítulo 14, Pablo da algunas practicidades diciendo, bueno, yo prefiero, si ustedes pueden, que todos profeticen antes que hablar en lenguas. Y ahí da otras indicaciones, pero que no están específicamente acá en nuestro estudio. Pero si usted, por favor, si usted quiere leer, meterse más de lleno en lo que es esta bendita gracia que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, esos 3 capítulos son sumamente importantes. Ahora bien, hablando de la manifestación y de los ministerios, de los dones y de los ministerios del Espíritu Santo, primero tenemos que aclarar que don es un regalo, ¿sí? El don del Espíritu Santo es un regalo que Dios da. Y que justamente los dones del Espíritu Santo son dones del Espíritu Santo. No es algo humano. Quien da esos dones es el Espíritu Santo. Los dones derivan de Jesucristo, pero el agente que los da es el Espíritu Santo. Cuidado cuando... A ver, ahora voy a hacer una pregunta. Muy importante esto. Yo he notado que nos estamos desviando en el hecho de orarle al Espíritu Santo. Ojo, porque en la Biblia no dice en ningún lugar que tenemos que orar al Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo intercede. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo hemos de orar como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por medio de nosotros al Padre con gemidos indecibles. Así que cuidado cuando usted cree que hay que orar al Espíritu Santo. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Verdad fundamental de las Escrituras. Pero nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Quien toma esa oración es el Espíritu Santo para que sea efectiva. Por eso dice la palabra, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Así que cuidado que tampoco nosotros tenemos que andar glorificando al Espíritu Santo. Y a veces nosotros tendríamos que empezar a revisar nuestros coros, nuestras canciones, nuestra liturgia, nuestra forma de hablar, porque estas cosas se nos han metido y es como una desviación y bueno, no está del todo bien. El Espíritu Santo
es el agente activo y quien da los dones es el Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno les da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Acuérdese de esto, para el bien de los demás. En segundo lugar, estoy en la página 4, para los que están siguiendo el manual. Segundo, los dones del Espíritu Santo son dones, ya lo acabo de decir, es un regalo. Esto no se aprende, no es educación. Es un regalo de Dios y es una gracia que Dios nos ha dado. ¿Saben? Todos los que somos creyentes en Jesús, todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, tenemos el don del Espíritu Santo, pero también tenemos un don que el Señor nos ha dado. ¿Se entiende? Son dones sobrenaturales. Ya estoy en la página 5, según cómo está mi escrito. Espero que el suyo esté igual. Los dones del Espíritu Santo son dones sobrenaturales. Esto tiene que ver con la naturaleza de lo que nos ha dado el Espíritu Santo. Pueden ser ordinarios o extraordinarios, más notorios, menos notorios. Hay ejercicio privado del don, por ejemplo, el hablar en lengua privado, y hay ejercicio de los dones en público. Pero todos son sobrenaturales. No podemos confundir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, esta persona tiene un don de gente, o esta persona tiene ese don maravilloso de ser, qué sé yo, inteligente o líder, eso puede ser en lo humano. Pero cuando es el don del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Y que no es que lo eligió usted, ni lo elegí yo, sino que el Espíritu Santo le dio a cada uno como Él ha querido. Son dones de la voluntad soberana del Señor. Bueno, justamente lo que acabo de decir. Lo da de acuerdo a como Él quiere y al cuerpo de Cristo, de acuerdo a la necesidad que hay. Sí, Mabel, ¿dijiste algo? No. Escribió, a ver. Vamos a orar, sí. Como son dones, no tenemos que hacer mérito para recibirlos. Bien, exactamente, no es por mérito alguno. A veces pasamos gran parte de nuestra vida cristiana anhelando el don que vemos en otros. Y no es pasar la vida cristiana anhelando el don que vemos en otros. Es decir, Señor, ¿qué me diste? ¿Qué tengo? Y eso ponerlo al servicio de los otros, al servicio de aquellos que el Señor nos ha puesto para servir. Quizás sea más llamativo, más expuesto, menos expuesto, no importa. Mientras sea lo que el Señor te ha dado, es maravilloso. Son dones instrumentales, dice acá nuestro manual. ¿Qué quiere decir? Que no son un fin en sí mismo, son un medio, es un instrumento. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Señor a través de su Espíritu Santo. No son un fin en sí mismos, por eso caemos en el peligro de idolatrar o al don o a quienes los ejercen. Por eso pasa tan seguido, no sé si a usted le ha pasado muchas veces, que va a las reuniones, a los cultos, y viene un evangelista o alguien que aparentemente tiene el don de sanidad, y entonces usted quiere que el otro vaya y le ponga la mano, y no es lo mismo que ore el pastor o la pastora de su iglesia, no, quiere que le ore fulano o mengano. Bueno, esas cosas, cuando se tergiversan, terminan en idolatrización. También se manipulan y terminan en abuso. Entonces, cuidado cuando nosotros vemos el don como algo lo más importante. No, lo más importante es que se produzca el milagro y la obra de Cristo y que por sobre todas las cosas Cristo sea exaltado en la vida de la persona y en la vida de la iglesia. No quien ejerce el don, ni mucho menos porque el don ha sido ejercido. Bueno, vamos a abrir acá algunas preguntas. A ver, ¿hay preguntas? A ver, vamos por las preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Ailén, de Río Grande. Sí.
En el manual dice que son expresión de gracia, lo cual entiendo y entendí como lo dijiste. Pero dice, no son trofeos otorgados como premio por ser fieles o guardar la sana doctrina, lo cual entiendo que justamente por ser de gracia no nos lo merecemos. Como personalmente entiendo que no nos merecemos nada de lo que Dios nos da, todo recibimos por su gracia. Pero hablábamos al principio, o vos decías en realidad al principio, que esto se expresa a partir de la llenura del Espíritu Santo, o del bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo, que fue primero en los apóstoles, con la obediencia, con la fidelidad, con la espera, con el haber aprendido esa doctrina. No digo que porque lo hagamos bien o muy bien, depende del don que te toque, ni más, pero tampoco es como que está tan apartado que no tiene nada que ver, ¿o no? No, el don es un regalo de Dios. No sé. Vos no podés hacer nada para merecerlo. Y el Señor en su gracia ha derramado primero el don del Espíritu Santo, que es en sí el don de lo que Él prometió en Pentecostés. Y después están los dones. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sella su corazón y esa persona ya es de Cristo. Luego uno debe procurar la llenura en oración, en búsqueda, en creer en la palabra de Dios, en orar. Eso es una disciplina espiritual que todos tenemos que tener. Pero no es porque yo me lo merezco. Por ejemplo, como decía, algunos creen que hay que cumplir tales requisitos. Yo no era bautizado y el Señor me dio el Espíritu Santo, y así un montón de ejemplos hay. Lo importante es que cuando yo recibo del Señor, por su gracia, No, lo que tengo que hacer es esforzarme en ser fiel a ejercer ese don, que esa es otra historia. No sé si queda claro. Claro, bueno, eso es lo que no me quedaba claro. Yo entiendo que no hay requisitos y que el Señor, si quiere, va a usar una piedra para hablarnos, entonces quizás usa hasta la persona menos preparada y que no sé qué, y ve su corazón, y lo usa para sanar a una persona y ya, que eso está más adelante de los dones temporales. Pero cuando dice acá, no son trofeos otorgados como premios por ser fieles o guardar la sana doctrina, lo entiendo y lo comparto. Pero sí hay una parte en la que la llenura la buscamos en la fidelidad a Cristo, en el ser obedientes, en el creerle, en tener fe, ¿o no? No que nos lo vamos a ganar por eso, pero digo, eso sin creerle, sin esa fe, sin esa fidelidad. Es por su gracia. Es por su gracia. Cuando yo recibí el Espíritu Santo no entendía nada, ni de ayuno, ni de santidad, ni de nada. Recién me había entregado al Señor. El Señor conoce el corazón y Él da a quien Él quiere. No te olvides que el Señor le habló al profeta por un burro, como Él está hablando a ustedes por otro. Cuando nosotros tratamos de poner requisitos, ya la echamos a perder. Entréguese de lleno al Señor y deje que Él haga como Él quiere en su vida. Automáticamente, eso es un proceso que comienza. Entonces usted se empieza a dar cuenta que necesita más conocer la palabra de Dios, qué es lo que me está pasando con esto, por qué yo recibí esto del Señor, por qué tengo tal claridad de la palabra, por qué me llama la atención, por qué tengo hambre y sed de las cosas de Dios si antes no lo tenía. Bueno, ese es el Espíritu del Señor, obrando, trabajando. Sí, hay una mano levantada por el... Sí, Diana. Sí, me parece muy interesante la pregunta de Ailén. Quedó clarísimo que nosotros no hacemos nada para merecer que los dones del Espíritu Santo los da Él como quiere, cuando quiere y cuando recibimos a Cristo. Pero también hay una realidad que es muy común en las congregaciones, es que los hijos de Dios no saben qué dones tienen. Pero no porque el Señor no se los haya dado, sino que ahí es donde está el tema de la responsabilidad personal. Dios me lo dio, pero yo tengo, a ver si
a ver si estamos acá porque lo charlamos, en lo cierto. Nosotros tenemos que aprender la palabra, tenemos que buscar la comunión con Dios en la congregación, y el Señor en esta comunión es el que nos revela los dones y nos puede usar conforme a su voluntad. ¿Es así? ¿Estamos bien? Yo les digo, siempre les digo esto, el gallo canta porque es gallo, no para ser gallo. El cristiano es cristiano y hace buenas obras porque es cristiano, no para ser cristiano. Ese mover que el Espíritu Santo produce, así como nos produce el Espíritu Santo, nos llama al arrepentimiento, produce todo lo demás. Ahora, en esa responsabilidad que hablaban, tiene que ver cómo ejerzo yo el don que Dios me ha dado. Algunos, vamos a entrar en esto yo lo pasé por alto, perdón. Habla de los dones como un don transitorio. No quiere decir que yo tenga ese don y siempre va a ser el mismo don. El Señor reparte y según la necesidad Dios te puede usar con un don, con otro don. Palabra profética, don de sabiduría, palabra, milagro, fe, cualquier don de los que están en la palabra, Dios te puede dar para que seas un canal de bendición en ese momento para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Lo que sí se ha observado, por lo que va por la historia de la iglesia, es que la persona que ejerce fielmente, y ahí viene lo que ustedes están diciendo, preguntando, si una persona ejerce fielmente ese don, es muy posible que el Señor le renueve el uso de ese don y termine siendo un ministerio. Pero eso yo lo iba a tratar mañana cuando diéramos específicamente los dones. Pero es muy importante esta inquietud porque hace la gran diferencia. Como veíamos, en muchos casos tienen un don y lo que nosotros como pastores, como líderes, como ministros, como encargados de grupo, tenemos que tratar de hacer es que las personas, los hermanos en la fe, revisen sus vidas, pero no del pecado, ¿sí? Sino que vean en qué el Señor los está usando. Pastor, Los quiere usar. Sí, Emanuel. sí, yo considero que son dos momentos igual muy ilustrativos en la Biblia. Uno es después de la resurrección del Señor, cuando se manifiesta a los apóstoles y dice la Biblia que sopla Amén. el Espíritu Santo, y el Pentecostés es la promesa cumplida. Tal cual. ¿Verdad? Tal cual. Sí. Creo que son dos momentos que nos arrojan un poco de luz en esto que a veces nos genera un poco de inquietud. Nosotros cuando aceptamos al Señor somos sellados, y pienso que es ese momento donde el Espíritu viene a nosotros, y después hay una manifestación del Espíritu en el ¿Podés creyente. darle lugar o no? Bueno, sí, claro. Y a partir de allí podés ejercer, o sea, permitir que el Señor haga esa llenura en tu vida y te use como Él quiere y te va a dar dones, ministerios o lo que fuere. Pero seguro que algo el Señor va a usar en tu vida. Por eso es importante que reflotemos esto, que lo tengamos vívido en nuestra práctica cristiana, pentecostal, de cada día, para que sea algo que verdaderamente nos desafíe. Y hay algo que verdaderamente siempre me lo han enseñado, lo he escuchado, no lo comprendía en su momento porque era muy joven, y ahora que no soy tan joven, entiendo lo que me decían. Vos en la vida cristiana podés llegar a perderlo todo. Podés llegar a estar solo y podés sentirte la última cosa del universo. Pero hay algo que nunca vas a poder dejar de lado. Si Dios te llamó y te dio un don, eso nunca lo vas a poder dejar.
Y no lo vas a perder. Me acota acá Cristina, no te escuchan. Que es verdad, dice, irrenunciables son los dones y el llamamiento del Señor. Por eso es apasionante entrar en este ámbito de fe, del desafío del Espíritu Santo, pero insisto, no desde lo sensorial, no meramente de los sentimientos, de las emociones, sino el buscar que Cristo sea el centro de todo y para todos. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Y acá una de las chicas quiere hacer una pregunta, pero la va a preguntar a Andrea. Porque la chica No. Dale. Dale. Andrea, que diga su apellido, por favor. No. Por favor. Bueno, Pastor, acá Flor quería saber ella cómo ella sabe cuáles son sus dones y cuánto tiempo tarda el Señor en dárselos. ¿En qué momento se recibe el don del Espíritu? Es la pregunta. Es lo que decía. Bueno, hay una mano levantada y ahora vamos con la mano levantada de Nico y de Aileen. Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Pero lo que decíamos recién, lo que repitió el pastor Emanuel de Comodoro, es el Señor, cuando hemos creído en Él, nos sella con su Espíritu Santo. Nosotros empezamos a seguir al Señor, a entregarle nuestra vida, todo lo que sabemos, oramos, nos arrepentimos, nos damos cuenta que el Señor está trabajando en nosotros, es un proceso. Y el Señor nos empieza a dar oportunidades. No, podés esperar un tiempo, podés no esperar. Lo importante es ver qué el Señor te pone a la mano para que hagas. A veces, como nos pasaba a nosotros, lo primero que nos dijeron, si quieren servir al Señor, sí, yo dije, bueno, me van a poner a predicar. Y me dicen los hermanos, no. Dice, mira, a las 2 de la tarde del sábado hay que ir a buscar a unos 3 kilómetros de acá a unos chicos para llevarlos a la escuela bíblica. No había autos en ese entonces, estamos hablando de los años 70 y pico, 80. Al rayo del sol, en el medio del campo, 3 kilómetros. Cuando llegábamos, no es que la mamá los tenía lavaditos, empilchaditos, era una casilla que tenía toda la parte de la casilla de abajo sin madera, piso de tierra, bomba de agua, y nosotros le teníamos que ayudar a la mamá a lavar a los chicos y a despiojarlos. Por eso tenías que ir temprano. Y estamos hablando de qué don me dio el Señor. Imagínate vos, ¿qué tiene que ver el despiojar y lavar la mugre con... ¿Entienden ahora? ¿Se entiende eso? Entonces, empezamos con eso. Después llegábamos, y acá hay una realidad. Nosotros estábamos de novio, lo que menos queríamos era hacer... Pero estábamos sirviendo al Señor. Íbamos a la escuelita, y mientras los maestros daban la clase, el abuelo José, que era el dueño del lugar, que es como si fuéramos hoy en el templo ahí de Alcira y de Rodolfo, donde tienen su casa, ahí don José Blumetti, que era un hombre que nunca se terminó de convertir, él preparaba el fuego y me hacía que yo le preparara la cascarilla, la cascarilla, y servíamos la leche o la cascarilla. Eso era, y después llevaba a los chicos, y ese era nuestro servicio al Señor. Después pues empezaron a que, vos sabés escribir a máquina. En ese momento se escribía a máquina, no en computadora ni de inteligencia artificial, era a máquina. Y entonces me pusieron para hacer los estatutos de la iglesia. O sea, empecé a trabajar como escribiente. Y así cada cosa que se iba dando, yo nunca le decía que no. Y siempre me preguntaba, Señor, ¿y para qué me estás llamando? Y fue una duda que tuve por muchos años. Bueno, digo, Señor, ¿qué más? ¿Se entiende? O sea, no necesariamente vos vas a descubrir de primera mano qué don Dios te dio, pero sí
Lo que te venga a la mano de parte del Señor, hacelo. Es buscar a los chicos, anda a buscar a los chicos. Es estar con los jóvenes, anda con los jóvenes. Es buscar personas nuevas, anda a buscar personas nuevas. Es lavar el templo, limpiar el templo, anda a limpiar el templo. Es lavar los baños, anda a lavar los baños. Es ayudar a los abuelos, anda a ayudar a los abuelos. Es visitar a los pobres, anda a visitar a los pobres. A los enfermos, anda a... Lo que el Señor te dé, hacelo. Es ir a orar por los enfermos en los hospitales, anda. Son todos ministerios. Está la capellanía en la cárcel, aquellos que ministran a los que están privados de la libertad. Hay un montón de cosas, pero empezá por lo primero que el Señor te pone a la mano para que sirvas a otro. Sí, Nico, no sé si eso está. Nico y Ailén tienen la mano. Sí, era Jorge, más vos, o Manuel. más o menos lo mismo o parecido. Yo te quería preguntar, yo me acuerdo que aprendí de chica que Dios nos crea con un don, o sea, ya nos viene dado, y en la llenura del Espíritu Santo es que se expresa. Pero entiendo hoy que cuando dice que da por su voluntad y según la necesidad, es que quizás no solo es eso, sino que también nos va a dar, temporal o no, según la necesidad de la congregación o de su pueblo en ese momento, ¿verdad? Sí, en realidad está bien, pero cuando nacemos a Cristo, en Cristo. Cuando nacemos en Cristo. No de No, nacimiento. claro, no digo que tenemos un don que lo vamos a, si no lo podemos usar en otro lado, obvio, cuando nacemos en el Señor, pero me refiero que Él ya lo tiene preparado para nosotros, ¿es así? Seguro, seguro, sí. Eso Nuestro quería hermano saber. Jorge Coman, gracias. Jorge. Hola, Jorge. ¿sí me escuchan? Sí, ¿Me ahora escuchan? sí. Sí, ahora Sí, sí. quería hacer una pregunta, pastor. Estamos hablando de que es un don, que es un regalo. También encuentro en la Biblia, en el libro de los Hechos 8:17, donde dice que Pedro y Juan impusieron sus manos sobre la cabeza de los que estaban en ese momento y todos recibieron el Espíritu Santo. Esa sería mi pregunta. Claro, eso es el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando se dice el don se entiende como el regalo en sí del Espíritu Santo a los creyentes, y aparte están los dones, que son los carismas para el ejercicio espiritual. El don en sí es el regalo del Espíritu Santo, que ahí está, muchos, sobre todo la gran mayoría, creemos en que se manifiestan en hablar en lenguas, pero hoy eso se ve manifestado que también hay otras expresiones que pueden ser el danzar en el espíritu. Bueno, no necesariamente vamos a centrar en que creemos en que la señal externa de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero ante tu pregunta existe, se le llama el don del Espíritu Santo cuando uno recibe el don, el bautismo del Espíritu Santo, y puede estar la expresión de hablar en lenguas. Generalmente así sucede. Luego, el ejercicio de los dones, uno lo va viendo, como dice su palabra, a cada uno les da un don conforme el Espíritu quiere dar. El don del Espíritu Santo es el regalo. Después la herramienta que el Señor nos da para que le sirvamos son diversas. Si ese don, que es una herramienta, se ejecuta, se lleva adelante con fidelidad, con preparación, se termina justamente convirtiendo en un ministerio que generalmente tiene que ver con el servicio. Con lo que sería, valga bien la palabra, entiéndase bien, un oficio. Pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, ¿no? Y hay otros ejercicios de ministerios, como la administración, el presidir. No hay una lista cerrada de los dones. Sí, hermano ministro Camuso. No, no. No, nada, fue un gesto nada más. Bien. Allá en Sarmiento, sí. Hermanas de Sarmiento, adelante. Ahí está, sí. No se escucha. A ver, más cerquita venía. Bueno, buenas noches, pastor. Buenas noches.
La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta qué dones tenemos? Bueno, un poco, ¿cómo es tu nombre, hermana? Liliana Ruiz. Liliana. Liliana Ruiz, ¿dije bien? ¿Es así? Sí. Bien. Bueno, hermana Liliana, ¿cómo te das cuenta? Por los frutos. Vos hacés lo que el Señor te dé a la mano a hacer. Como le decíamos recién a nuestra hermana Elena, a nuestra hermana Flor. Aunque preguntó Andrea, la pregunta era de Flor. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, empezá a hacer, a servirle al Señor con lo que el Señor te va poniendo delante. Si eso va dando un resultado, por ejemplo, porque tiene que ver también con la personalidad de cada uno. A veces el Señor te pone a trabajar con los niños, te pone a trabajar con las mujeres, te pone a trabajar los varones, te pone a trabajar en la administración, te pone a trabajar en la enseñanza, en hablarle a otros de Cristo. Hay personas que dicen una palabra, se pone a hablar con el vecino, y ya a los 2 minutos ya está esa persona, la llevó a la iglesia. Y hay otros que no logramos que vaya nadie a la iglesia, pero que por ahí el Señor te dio otro don. Entonces, de acuerdo a lo que vos vas ejercitándote, que el Señor te da, ese es un regalo del Señor. Y vos lo ejercés y te das cuenta que el Señor está contigo y vas los frutos. Por ejemplo, una vez estábamos con mi pastor y otro hermano más que estaba ministrando y que él decía, yo soy pastor. Entonces mi pastor le dice, bueno, decime dónde están tus ovejas. Me dice, no, yo soy pastor porque a mí me nombraron pastor y yo soy pastor, pero si vos sos pastor, te tenés que dar vuelta y tenés que encontrar las ovejas que te siguen. Entonces, es de balde que uno insista en algo que realmente no ha recibido del Señor. No es ni mejor ni peor ser pastor, evangelista, maestro de la música, administrador, lo que fuere, no importa. Lo importante es que uno ejerza el don para el cual el Señor nos ha llamado, como le dijo Pablo a Timoteo. Importante que avives el don que Dios te ha dado. Y lo hacemos con fidelidad y es lo mejor que nos puede pasar. Yo entiendo que hay muchos hermanos, hermanas que por años siguen en esa disyuntiva. Haga lo que el Señor le da para que usted haga. ¿Se acuerdan de Felipe cuando fue a hablarle al eunuco? Bueno, era el momento, era la oportunidad, era el mandato del Señor, tuvo su fruto. Después el Señor se lo llevó allá a otro lado. Sí, Emanuel. Otra pregunta. Sí, no, pastor, yo quería hacer, por ahí resaltar el tema de que la manifestación del don para el bien de los demás. Digo, por ahí en virtud del que necesita sanidad, del que necesita, por ejemplo, lo que decías vos, que lo acompañes si estás solo. En virtud de eso se manifiesta el don, y no tanto en virtud de la persona, ¿verdad? Digo que es necesario tener en claro eso, porque muchas veces buscamos un don, pero lo hacemos pensando en uno, ¿verdad? En que Dios me use. Y está bien, porque todos queremos que Dios nos use, pero se manifiesta en virtud del prójimo, concretamente. Cualquiera sea la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones, tiene que ser con el único propósito de levantar, fortalecer, edificar y animar a la iglesia, o exhortar a la iglesia. No son dones para que nos hagamos figuras, o estrellas, o showman. No, es para servir al otro. Es para servir al otro. Sí, ¿quién más quiere preguntar? Acá no se están pasando el mate, me parece. Liliana de Esquel, sí, adelante. Pastor, y en virtud de todo esto, ¿no?
siempre que vamos a hacer uso de un don, en virtud de todo lo que ya se ha hablado, lo más importante es que quien se lleve la gloria siempre sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Porque hablando de la cristocentralidad, creo que es Exact- eso, ¿no? Exactamente. Porque Lo por ahí más- muchas veces necesitamos eso, glorificarnos nosotros, o sea, manifestar nuestros dones, y está muy lejos eso de lo que hemos estado escuchando. Justamente, por eso decíamos, la centralidad de la palabra, el señorío de Cristo. Más allá de las manifestaciones de Espíritu, Cristo tiene que ser el centro. Quien termine siendo exaltado es Cristo. Recibe toda la gloria el Señor. Y si es posible, como dice Juan el Bautista, que yo mengüe y que Él crezca. Cuando vos te das cuenta que te están inflando a vos, bajá, porque la caída te viene enseguida. Siempre el que te va a sobar el lomo es el enemigo. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, salió de predicar y una hermana le dice: ay, pastor Spurgeon, qué gran mensaje de Dios ha dado usted esta noche. Qué bendito sea el Señor. Y entonces Spurgeon le dice: hermana, hace 2 minutos el Satanás me dijo lo mismo. ¿Se entiende? Usted no se crea lo que le digan, usted cumpla la voluntad del Señor. Y quien tiene que recibir la gloria siempre es Jesús. Él. Mañana noche. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Quién dijo algo? ¿Quién preguntó? Laurita, ¿qué dijo? No, ahí creo que Nelly tiene el micrófono activado, por eso saltó. Ah, Nelly. Mateo debe estar hablando. Bueno, a ver, los hermanos de Gastre. ¿Dónde están los hermanos de Gastre? A ver, quiero conocerlos. Se fueron de la pantalla, me parece. Ahí está, ahí está. ¿Algunas preguntas, hermanos? ¿Se entiende todo bien? A ver. ¿Ahí se escucha? Hola, Ahora ¿escuchás? sí, ahora sí, hermanos. Ahora sí, un gusto. Que Dios los bendiga. Un gusto, pastor. Sí, estamos atentos escuchando y la verdad que sí. Analizamos lo que podemos vivir como cristianos, ¿no? Y que el día a día cada uno de nosotros debe descubrir el don, el talento que Dios nos ha dado, pero ejerciéndolo, ¿no? Porque es como dice usted, cuando el Espíritu Santo te lleva a hacer cosas que muchas veces no las tenés pensado hacer, o muchas cosas que por ahí nosotros, como digamos, no queremos hacer, pero Dios siempre nos lleva a ese lugar, y Dios nos usa en ese lugar. Entonces, ¿por qué Dios me usó? Yo no pensaba hablar con esta persona, y ahí está Dios usando lo que tenemos cada uno de nosotros. Me parece que Amén. está muy bueno el tema, y estamos aprendiendo. Un gusto, hermano, que participen. Igualmente. Lindo de conocerlos. Una bendición muy grande. Igualmente. Macarena Barrios levantó la mano. ¿Dónde anda Macarena? A ver. Hola, tengo una duda que No me te había, veo. ¿Dónde está? Ah, acá está, sí. Sí, dale. me había surgido el otro día que estaba, justo me estaba pensando en los dones y en la palabra dice que son para el bien de los que creen en Cristo, o sea, para hacer un bien, pero ¿es posible que una persona pueda usarlos para hacer el mal? Porque acá dice que podemos caer en el peligro de su idolatrización, absolutización, manipulación y abuso. Pero al ser un regalo del Espíritu Santo, Dios conoce nuestro corazón. Entonces, conocería el corazón de una persona que, por ejemplo, quiera lucrar con un don. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Se puede? ¿Es posible que una persona los use como para el otro lado? Mira, poder se puede, no se debería. Por eso, como el don, como lo que el Señor da es un regalo, es nuestra responsabilidad cómo lo usamos. Por eso hay tantas advertencias en la palabra del Señor, de aquellos que usan el don
para lucrar. Lo advierte bueno, en el Antiguo Testamento está el caso famoso, justamente el profeta, que yo les decía hoy que le habló con el burro, Balaam, que el enemigo lo tentó para ir y profetizar en contra de Israel. Y Dios le dijo que no era su voluntad. Pero en el Nuevo Testamento tenemos otros casos donde explícitamente se nos advierte: cuidado de aquellos que lucran y hacen mercancía de vosotros. Entonces es una gran responsabilidad que cuando servimos al Señor, lo hagamos con la motivación adecuada, como decía yo hoy, Corintios 13, el amor. La motivación siempre tiene que ser el amor. Miren, hay que tener cuidado con esto, y muy buena tu pregunta. Lástima que no te puedo ver, porque no te conozco. Pero hay mucho daño se hace con el abuso espiritual y con la manipulación. Y pasó durante mucho tiempo, cuando nosotros empezábamos a ser pastores allí en Pilar en el año 85, que alquilábamos un local y luego nos fuimos más al centro de Pilar, y ese local vino y lo alquiló en ese momento un evangelista muy conocido que salía por la radio, por la televisión, y todos sabíamos su origen, y todos sabíamos en Pilar que tenía más de una mujer y que vivía con guardaespaldas y venía en BMW, pero él oraba por la gente y la gente se sanaba. Entonces el gran desafío era, bueno, estamos lucrando con el don. El Señor no le sacó ese don, pero el fruto que traía era triste, era lamentable, porque el testimonio terminaba siendo una afrenta para el Evangelio. Por eso Pablo dice: yo sé que algunos predican a Cristo por vanagloria, por ganancia deshonesta, por distintos motivos, o para llevarme la contra. En ese momento era para llevarle la contra a Pablo. Pero hay quienes predican de corazón, con una motivación genuina. Entonces, por eso siempre tenemos que buscar que el ejercicio de nuestro don, o lo que hagamos para el Señor, tiene que ser con amor, en amor y por amor. Bien, otra Gracias. pregunta. No, por favor, espero que sirva la aclaración. Es muy profunda esa pregunta. Sí, esa era Y mi es muy- pregunta, si el Señor podía permitir que los usemos no a su favor, y el ejemplo ese que dio está bueno. Nosotros en una de las materias del seminario tratamos más en extenso este tema, que es el abuso espiritual. Por eso nosotros, una de las cosas que hay que tener en cuenta, que el Espíritu Santo es gentil y es respetuoso. Así como el Señor es respetuoso, gentil, Él nunca nos va a venir a invadir. Por eso muchos le tienen miedo a las manifestaciones, porque si el Señor a esta persona le da palabra profética, le va a mostrar que yo estoy mal acá. Entonces, tenemos miedo. Pero el Señor no usa eso, porque eso es una manipulación del enemigo. O a lo sumo, una manipulación malintencionada del que está usando ese don de una manera inapropiada. Entonces, cuando algo te vengan a decir, porque a mí el Señor me mostró, cuidado, nunca te va a faltar el respeto al Señor, nunca te va a avergonzar delante de los demás, porque Él vino para dar misericordia. Y si nos tenemos que arrepentir de algo, Él va a hacer con mucho amor para reflexionar y que podamos arrepentirnos en privado, frente a Él, y con el bálsamo de su Espíritu Santo. No está para exponernos y dañarnos y hacernos quedar mal, y por sobre todas las cosas sentir miedo y culpa. Acuérdense, ni el miedo ni la culpa son del Señor. Así que herramientas muy sutiles, así como un bisturí puede servir para sanar, cortar
y operar un tumor y salvar a una persona, con el mismo bisturí podés matarla. Por eso es muy importante el ejercicio adecuado de los dones. ¿Alguna pregunta más? ¿Están debatiendo por ahí? Bueno, no, nos queda esto muy importante, lo que estábamos hablando. Una comunidad que le da lugar al Espíritu Santo, donde la centralidad de la palabra es importante, es principal, el señorío de Cristo. Se procuran los dones para el bien común, es una comunidad que va a crecer, que va a tener un equilibrio. No es que no va a tener problemas, los va a tener. Somos seres humanos. No se olviden que los corintios, los hermanos de Corintios, donde tenían todos los dones, si usted lee los primeros capítulos de Corintios se muere, porque decir, ¿cómo? Es que semejante, Pablo le dice, pero ustedes son carnales. ¿Cómo puede ser que uno diga que soy de Pablo, de Apolo, del otro, y otro dice que son de Cristo? ¿Cómo puede ser que exista la gravedad que existe en la conducta que ustedes están teniendo? Y sin embargo, el Señor había derramado dones y ministerios en ese lugar. Pero siempre Pablo los llamaba al arrepentimiento y a que corrijan esa vida o esas acciones equivocadas para el beneficio de toda la comunidad del Señor. Así que con su ayuda, mañana vamos a entrar en la segunda parte donde es específicamente qué son los dones espirituales y qué no son. Vamos a analizar, y yo quisiera que ustedes, si pueden leer el capítulo 2 de nuestro escrito, hay cosas que se van a volver a dar, porque evidentemente está todo relacionado, pero vamos a traer también de algunas aclaraciones importantes, sobre todo porque queremos vivir un pentecostalismo genuino, o una espiritualidad genuina, donde el centro sea Cristo, donde las manifestaciones que se den sean del Espíritu Santo y para gloria de Cristo, y que sea para el bien común, para el crecimiento de todos nosotros, pero sobre todo del cuerpo de Cristo. Así que les agradezco por este esfuerzo que ustedes hacen a la distancia. Todos estamos deseando y queriendo que cada día el Señor nos enriquezca más, nos dé de su gracia, y por sobre todas las cosas porque, como dice la palabra del Señor, cuando termina la Biblia, el Espíritu y la Iglesia dicen ven. ¿Y cuánto necesitamos que el Señor venga? Y mientras tanto Él no viene por segunda vez, cumplamos este maravilloso ministerio que Dios nos ha dado. Y acuérdense, a todos y a cada uno, un don el Señor nos ha dado. Alegría de volver a ver a muchos de ustedes, los que conocíamos, conocer nuevos hermanos, y que la bendición del Señor esté con todos ustedes, que la gracia de nuestro Dios Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo esté para todos. Que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana con la ayuda del Señor a las 20 horas. Avisen si no recibieron el mensaje, el escrito, así se lo enviamos. Muchas bendiciones, hermano.